Vamos a entrar en el tiempo de meditación de la palabra. Estamos llegando hoy al final de una serie de prédicas que, bueno, es la base de nuestra fe, ¿no? Se titulaba Solo Cristo. Era lo que cantábamos hace un momento. Solo Cristo. Es la base de nuestra fe, el avance de la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera. Y hemos hablado, por tanto, en esta serie de prédicas lo que es vivir para Cristo, ¿no? Vivir para Cristo, nuestras vidas rendidas a Cristo. Y por tanto, cuando vivimos para Cristo, hemos de estar preparados para sufrir por Cristo, porque el caminar cristiano no es fácil. Vamos contracorriente y por tanto hemos de estar preparados para sufrir por Cristo, pero también estamos llamados a tener la actitud de Cristo. ¡Wow! A comportarnos como lo hizo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Y eso nos llevará ¿a qué? Lo veíamos la semana pasada, a brillar por Cristo. Cristo abre esa obra transformadora en nosotros que hace que brillemos. ¿Para qué? ¿Para vanagloriarnos? No, para ser testigos de su luz. Llevar el evangelio por donde quiera que vayamos. Y hoy vamos a ver qué beneficio, qué ganancia, qué obtengo yo por seguir a Cristo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, evidentemente, y el testimonio de Pablo, el apóstol Pablo, desde que era perseguidor de cristianos hasta los últimos días de su muerte, ahí en un pasaje en Filipenses. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Quiero invitar a Santiago, que él estará leyéndonos esta mañana el pasaje en el cual vamos a estar meditando. Iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, 2 personas están. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Le invito a que por favor se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Y le invito a que abran la palabra de Dios o enciéndanla en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Leemos la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos de las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en dónde? En la carne. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y por último, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por el día de hoy. Gracias, Padre, porque es bonito, es especial
Poder estar aquí, Padre, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos. Y poder, Padre, iniciar la semana en bendición. Poder, Dios mío, empezar la semana escudriñando, estudiando tu palabra. También de alguna u otra manera siendo exhortado, Dios mío, por ti. Gracias, Padre. Y es el momento donde nos disponemos de todo corazón a pedirte que seas tú, Espíritu Santo de Dios, obrando en mí. Que sea, Padre Celestial, tu palabra, Padre, rearguyendo mi espíritu. Que sea, Padre, tu palabra teniendo el poder, la facultad de poder cambiar mi vida para glorificar y exaltar tu nombre todo mi vida, Señor, todo el resto de mi vida. Oramos, Padre, para que seas tú rompiendo todo aquello, toda distracción, todo aquello que provenga, Padre, del enemigo, seas tú echándolo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Que veamos, Padre Celestial, recibir tu palabra en libertad. Queremos ser, Padre, cada día ser llenos de tu espíritu y así, Padre, queremos orar. Padre Celestial, que hagas algo poderoso en esta mañana, que sea, Padre, tu poder ejecutándose en nuestra vida. Y como dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Obra, Padre, con libertad, obra en mi vida, obra en la vida de mi familia. Y que, Padre, que sea tu poder una vez más ejecutándose en mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria sea para ti. Y el pueblo dice, amén. Muchas gracias, Santiago. Pueden tomar asiento. Bien, seguramente sea un pasaje conocido, por lo menos algunos versículos de este pasaje sí que serán bien conocidos para nosotros. Es un pasaje amplio, del cual podríamos hacer una miniserie de prédicas, ¿no? Con muchas enseñanzas allí, pero vamos a ver de una manera así muy general lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje, en estas palabras de Pablo a la iglesia allí en Filipo. Mira, Pablo empieza dirigiéndose a sus hermanos, ¿no? De una manera les dice allí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿no? En otras palabras, Pablo está diciendo a sus hermanos filipenses, mira, no me importa repetirle las veces cuántas veces hagan falta, ¿no? O sea, Pablo está diciendo lo que Pablo les iba a decir ahora, ya se los había dicho. Pero dice Pablo, no importa, lo repetiré todas las veces que sea necesario. No me canso y para vosotros es seguro, ¿no? A veces nos gusta o necesitamos que nos repitan las cosas muchas veces, aunque en teoría ya lo conocemos. Pero después de esto, Pablo les hace una advertencia bien fuerte. Usa unos adjetivos allí, a partir del versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Qué fuerte. La advertencia, repito, que Pablo ya les había advertido de esto. Está diciendo, no me importa repetirle lo mismo. Y usas unos adjetivos bien fuertes para hablar acerca de aquellos falsos profetas que estaban llevando una enseñanza que más bien los alejaba de Cristo, que es el centro de nuestra vida, de nuestra enseñanza, y más bien lo que estaba enseñando era que la carne, ¿no? Que los deseos de la carne o lo que nosotros quisiéramos conquistar era lo importante, que allí estaba lo prioritario, aquellas cosas externas. Así que Pablo, debatiendo y yendo un poco también en contra de esto, le dice, no, dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y allí viene la parte importante de final del versículo 3, no teniendo confianza en ¿qué? ¿Sí? ¿Estamos aquí? No teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Mira, voy a leer 2 traducciones más acerca de esta parte. La Nueva Versión Internacional dice, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Una vez más, o sea, la idea de la carne aquí se refiere a los méritos humanos, a los esfuerzos humanos, a los éxitos, a lo que nosotros logramos. Entonces estos falsos profetas lo que estaban enseñando y reafirmando eso, era eso, ¿no? Y hoy en día también.
una enseñanza de todo lo que tú obtengas es lo valioso. Lucha por lo que quieres, ¿no? Y eso no está mal en cierto sentido, luego lo veremos. Pero que eso se convierta en el centro y pilar de nuestra vida es un error, porque entonces está quitando del centro de nuestra vida a quien debe estar, que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Entonces allí Pablo estaba hablando de eso. Así que Pablo le dice en el versículo 4, estamos haciendo un repaso del pasaje, les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo le está diciendo, ¿ustedes tienen de qué jactarse? Yo más. Y les enumera allí 7 razones por las cuales él podría jactarse de sus méritos, de dónde venía, de lo que había logrado. Sin embargo, no lo hacía. Dice allí, versículos 5 y 6, vamos a ver estas 7 razones que Pablo da por las cuales él podría jactarse aún más que los demás, pero no lo hace. Dice allí, circuncidado al 8º día, la primera. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 razones que Pablo allí da de lo cual podría jactarse. Ahora, si lo leemos así de corrido, la verdad que un poco entendemos, ¿no? No entendemos de qué se jacta Pablo, no he entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver así de manera rápida cada una de estas 7 razones. Es importante entenderlo para ver la segunda parte de lo que Pablo está hablando allí a los filipenses. Dice, circuncidado al primer día. Ya saben, la circuncisión era una marca, una señal, ¿no?, del pueblo escogido de Dios, como lo pide el Señor allí en Levítico 12, versículo 3. Algo indispensable para un judío, una seña de identidad para los judíos. Circuncidado. Por tanto, Pablo era circuncidado, era de aquel pueblo escogido. Dice Pablo allí, dice, del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Pablo era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, era heredero del pacto de Dios. Tenía esa descendencia directa del pueblo escogido. Tercera razón, Pablo dice, de la tribu de Benjamín, soy descendiente de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida, una tribu especial, una tribu de la cual salió el primer rey del pueblo de Israel, Saúl, ¿no? Una tribu especial. Es de esta tribu también, fue una de las 2 tribus que se alineó junto con Judá, ¿no?, cuando el pueblo de Israel se dividió, ¿no? Una tribu especial allí separada con la tribu de Judá, y también esta tribu tenía dentro de sus límites a Jerusalén, ¿no? A Jerusalén. Algunos datos importantes del significado de lo que era la tribu de Benjamín. Ahora, dice Pablo, hebreo de hebreos, ¿no? 4ª razón por la cual él podría jactarse. Mira, los judíos en esta época estaban perdiendo su esencia, porque más bien estaban mezclándose con la cultura griega, que era la cultura predominante de la época, a tal punto que algo importante, tan importante para los judíos como lo era la circuncisión, estaban intentando ocultarlo. Querían ocultar toda señal, toda identidad, toda marca que los distinguiera con el pueblo escogido por el Señor. Había una mezcla. Se estaban mezclando con la cultura griega y estaban perdiendo ya, no aquellas raíces judías, aquellas propias de un judío, de un hebreo. Sin embargo, Pablo aquí está diciendo, en contraste a esto, yo soy hebreo de hebreos, criado por hebreos, educado dentro de la cultura, ¿no?, hebrea. Algo por lo cual Pablo podría jactarse también. Ahora, dice Pablo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Pero Pablo lo está diciendo desde el punto de vista, en cuanto a la ley, soy fariseo. Los fariseos eran una élite judía en cuanto al estudio de la palabra. No hablemos de la aplicación de la palabra, pero sí eran estudiosos de la palabra, conocedores de la palabra. Luego la aplicación, ya allí había un cambio
radical, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo, a ver, en cuanto a la ley, o sea, yo soy conocedor de la palabra. Era un estudioso de la palabra. Enseñaba la palabra. Dice Pablo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Esto es bueno o malo? No. Mira, Pablo está diciendo, ustedes me hablan de celo por el Señor. Yo he tenido tanto celo por el Señor que incluso he perseguido a la iglesia. Pero la he perseguido cuando estaba ciego espiritualmente. Cuando yo creía que los cristianos eran una amenaza para mi Dios. Pero una vez que Pablo tuvo ese encuentro, ese cara a cara con Dios, camino a Damasco, y se le cae esa venda, esa ceguera espiritual, defendió hasta los últimos de su día la fe por Jesucristo. Celo por Dios, antes de una manera equivocada, pero luego cuando tuvo ese encuentro, ese cara a cara con Dios, y vio de manera clara, fue uno de los hombres más celosos y más cuidadosos por el evangelio, por anunciar las buenas nuevas. O sea, ¿tenía Pablo razones para jactarse? Pues sí, muchas, y quizá otras muchas más que no se enumeren. Dice Pablo, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Qué tal? O sea, si ustedes se basan en la ley, pues bueno, mira, yo soy irreprensible. He cumplido la ley como tal. En resumen, para ir así muy rápido, si alguien pudiera reclamar el agrado de Dios por las obras de la carne, ese podría ser Pablo. No, podría ser Pablo por todo lo que aquí nos está enumerando. Él estaba mucho más cualificado que sus oponentes legalistas y los reclamos que estos hacían. Sin embargo, ¿qué hace Pablo con todo esto? No, venía, digamos, de una raza selecta, de un pueblo selecto, era el estudioso de la palabra, venía de una tribu de las más importantes de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Pablo dice allí en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mira, todo aquello de lo que hablamos, todo aquello de lo cual Pablo podría jactarse, dice Pablo, lo considero como pérdida. No me importa. No me importa de dónde vengo, los estudios que tengo, no me importa nada, porque lo único que busco, como cantábamos antes, es tener el amor y el conocimiento de Cristo, quien debe ser el centro de mi vida. Mira, cuando leía esta semana, un poco para preparar este mensaje, pensaba realmente en qué cosas he renunciado por Cristo. Y realmente me sorprendí. Porque hay cosas que realmente tenemos que renunciar y otras que van desapareciendo en nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque el Señor empieza a obrar, a trabajar de una manera que no nos damos cuenta que nos estamos apartando de ciertas cosas que no agradaban a Dios. A veces hablan de que los cristianos prohíben. No, son prohibiciones. Es la obra de Cristo en tu interior que se ve reflejada en tu exterior. No es cuestión de prohibiciones. Es cuestión de una obra maravillosa y perfecta que hace el Señor en nuestro interior. Ahora bien, seguir a Cristo implica también renunciar a cosas. Y yo he tenido que renunciar a muchas amistades que no le agradaban a Dios. A relaciones. Hablo de relaciones personales, amorosas quizá también, que no agradan al Señor y que no son buenas para tu vida. Quizá tenemos que renunciar también a veces a trabajos que van en contra de los valores de Cristo. Querido hermano, el cristiano, ser seguidor de Cristo requiere renuncias. Nuestro propio tiempo. Tenemos que renunciar a nuestra propia comodidad para servirle al Señor. Ayer algunos de nuestros jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, estuvieron aquí desde el viernes han estado sirviéndole al Señor el sábado. Y tienen que renunciar a su descanso, a sus placeres, a sus amistades por servir al Señor.
y hoy estar muy tempranito aquí para seguir sirviéndole al Señor. Son renuncias que hay que hacer. ¿No? ¿Para qué? Para que digan, wow, mira lo que hacen. No, por amor a Cristo. Porque amamos a Cristo y deseamos servir a Cristo. Dice Spurgeon acerca de esto, dice que Pablo, tenía la habilidad en la aritmética espiritual y era muy cuidadoso en sus cálculos. Él echaba sus cuentas con precaución y observaba con ojo diligente sus pérdidas y sus ganancias, ¿no? Él balanceaba muy bien si había valido la pena dejar ciertas cosas por Cristo. Cuando Pablo habla aquí de ganancias, repito, Pablo se está refiriendo a sus credenciales, a sus estudios y a sus éxitos, a lo que habla aquí como la confianza en la carne. La confianza en nuestros propios méritos, la confianza en lo que John puede hacer y no lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Pablo estima todo esto, repito, como pérdida. No le importaba, lo dejó atrás. No porque estas cosas no tuvieran valor, porque eran cosas valiosas. El ser conocedor de la palabra del Señor, tener una descendencia importante, claro que eran sus raíces, pero no las está dejando de lado porque no tuvieran valor en sí mismas, sino que comparadas con la grandeza de la excelencia de Jesucristo, en verdad no eran nada. No eran nada. Para Pablo lo más importante era tener el amor y el conocimiento total de Cristo, que Cristo fuera el centro de su vida. Antes de que Pablo conociera al Señor, que tuviera ese encuentro con Él, para Pablo, estas cosas eran las que le daban éxito y eran las cosas que él buscaba hacer para agradar a Dios por medio de ¿qué? De sus obras. Pero querido hermano, al Señor no le interesa tus obras, le interesa tu corazón. Él quiere tu interior, Él quiere trabajar en ti, Él quiere restaurarte, cambiarte, empezar una obra, una nueva oportunidad, hacerte un nuevo hombre, darte una nueva vida, para que a través de ella su nombre sea glorificado. Pablo pone su relación personal con Cristo en el centro de su vida. Para Pablo eso era lo importante, que Jesucristo estuviera en el centro de su vida. Él gozosamente aceptó la pérdida de todas aquellas cosas que podrían ser vanagloria solo por tener la grandeza de una relación personal, íntima y estrecha con Jesucristo. Con Jesucristo. Mira, cuando Pablo escribe esto, primero estaba en la cárcel, ¿no? Y segundo, habían pasado cerca de 30 años desde aquel encuentro cara a cara con el Señor, camino a Damasco. Y yo me puedo pensar que Pablo estaba allí en la cárcel diciendo, bueno, han pasado 30 años en mi caminar como seguidor de Cristo, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena dejarlo todo, haberlo perdido todo por amor a Cristo? Y Pablo proclama con un énfasis muy especial, sí, sin duda, ha valido la pena, aunque estaba en la cárcel, a causa de su fe. Pero Pablo dice, yo estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, quien está en el centro de mi vida, por amor del cual lo he perdido todo. Y esta estimación de pérdida no era solamente un ejercicio espiritual interno, porque realmente Pablo lo había perdido todo por amor a Cristo. Cuando leemos sus cartas continuamente, Pablo lo que recibía era ingratitud, era persecución, era apedreado, era insultado. Cuando bien podría vivir de su vanagloria, de sus éxitos carnales, pero Pablo decidió perderlo todo por amor a Cristo. Pero no solo Pablo dice que lo pierde, sino que dice que lo estimo como ¿qué? Como basura. Un término muy fuerte para la época, porque hablar de basura era sinónimo de excremento, de estiércol, algo inservible, algo ofensivo. O sea, lo que Pablo estaba diciendo en otras palabras, todo aquello que mi carne ha podido obtener, mis títulos, mis logros, no son ofensivos para Dios.
Esto quizá no lo podemos entender. Son ofensivos cuando se ponen por encima de Jesucristo. Cuando esto se convierte en el centro de mi vida. Cuando ser un profesional y alcanzar una buena economía desplaza a Jesucristo para que eso se convierta en nuestro todo. Ahí es una ofensa para Dios. Porque Dios debe ser el primero en todo. En todo. Y después, claro que tus éxitos, tu carrera universitaria serán buenos, porque eso te ayudará también a proclamar el reino en muchos más lugares. Pero lo que se convierte en un estorbo para nuestra vida espiritual es cuando aquellas cosas se convierten en el lugar, en el centro de nuestra vida, desplazando a Cristo. ¿Se entiende? Queridos hermanos, tengamos cuidado, porque a veces aquellas bendiciones del Señor, nuestros logros, nuestros éxitos, se pueden convertir en un motivo, una razón para separarnos de Cristo. No es eso por lo cual el Señor nos bendice. El Señor nos bendice para proclamar su reino, para ser instrumentos suyos aquí en la tierra. Y esta es una declaración profunda que hace Pablo en cuanto a la relación de una persona con Cristo. Para un cristiano, su relación con Cristo debe ser el objetivo diario y nuestra meta final. El objetivo diario y nuestra meta final. Queridos hermanos, tendremos que buscar del Señor diariamente hasta que disfrutemos del glorioso día que estemos a su lado. No terminaremos. No, decía el propio Pablo, prosigo mi meta. Voy luchando cada día, aquella meta que está en Jesucristo. No en nada más, en Jesucristo. Pablo no está aquí renunciando ni negando su raza, su tribu, su formación, todo aquello que Dios le había dado. Lo que estaba haciendo Pablo era no dejar que esos méritos se convirtieran en su fuente de identidad. La base, y esto a su vez, se convirtiera en la base del orgullo y de la jactancia. Pablo decidió dejar todo eso de lado. ¿Para qué? Para recibir el amor de Cristo, para ganar a Cristo, para tener el conocimiento de Cristo. Queridos hermanos, queridos jóvenes, Cristo debe ser la fuente de tu identidad. Tu identidad no está basada de dónde vienes, en qué país naciste, si eres pobre o rico. Los estudios que tenga, tu identidad es Jesucristo. Nuestra identidad es la obra transformadora que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Quién dice Cristo que soy yo? No lo que te dice la sociedad, no lo que te dicen tus amigos. Cristo es tu identidad y debe ser todo lo que tú eres. Ahora bien, ¿qué beneficio tenemos de todo esto? ¿Qué beneficio tenemos de ser seguidores de Cristo? Bueno, a mí se me vienen a la cabeza muchísimos, ¿no? El estar aquí en esta mañana, el poder darnos ese abrazo que nos dábamos antes al inicio, ¿no? Ese abrazo como de familia. Es algo, queridos hermanos, que yo como extranjero pues no lo tendría aquí si no hubiera sido por Jesucristo. Porque a causa de Jesucristo he ganado una preciosa familia, una hermosa familia que me bendice, que está conmigo en las buenas y en las malas, que ora por mí cuando mi pequeño está en el hospital, cuando pasamos un problema matrimonial. A través de la familia de la fe es en donde también me exhortan cuando me equivoco. Qué cosas más valiosas para mi vida que las he obtenido. ¿Por qué? Por Cristo. Y muchas otras cosas más podríamos decir. Pablo dice que una de las ganancias es conocer a Jesús. Ahora bien, conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida, saber las historias de la Biblia. No es lo mismo que conocer sus doctrinas, las doctrinas corrientes de Jesús. No es lo mismo que conocer su ejemplo moral. No es lo mismo que conocer su gran obra a favor nuestro. No, conocer a Jesucristo es reconocerle como el Señor de nuestra vida. Es buscar que cada día Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que estamos familiarizados con todo lo que hace. Es conocer a Jesucristo, es tener una
conversación íntima, personal con Él cada día, es dedicarle tiempo. Eso es conocer a Cristo. No es una cosa externa, es una cosa interna. Mira, permítanme leerles un fragmento de un comentario bíblico acerca de esto de Spurgeon, que dice lo siguiente. Ellos me dicen, hablando, ¿no? Ellos me dicen que es un refinador, hablando de Jesucristo, que limpia las manchas, que Él me ha lavado con su sangre preciosa, y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él cubre al desnudo, y Él me ha cubierto con un manto de justicia, y hasta ese grado yo le conozco. Ellos me dicen que Él quebranta y que Él quiebra las cadenas. Él me ha liberado mi alma, y por tanto yo le conozco. Ellos me dicen que Él es un rey y que reina sobre el pecado. Él sometió a mis enemigos debajo de sus pies, y le conozco en ese carácter. Ellos me dicen que Él es un pastor. Yo le conozco, pues soy su oveja. Ellos dicen que Él es una puerta, y yo he entrado a través de Él, y le conozco como la puerta. Ellos dicen que Él es comida. Mi espíritu se alimenta de Él como del pan del cielo, y por tanto yo le conozco como tal. Conocer a Cristo tiene un valor incalculable. Incalculable. Es nuestro pastor, es el dador de vida, es aquel que nos da una segunda oportunidad, es a través del cual, a través de su sangre preciosa, obtenemos el perdón de pecados. Querido hermano, el verdadero conocimiento de Cristo, reconocer a Cristo en nuestra vida, altera y cambia nuestras vidas. Si tú has tenido un encuentro con Cristo y sigues igual, algo no encaja. Deben haber evidencias en nuestra vida de que Cristo cambia. Pongo un ejemplo. Hace años, algunos se acordará. Yo soy muy repetitivo. Tengo pocos ejemplos, entonces siempre digo los mismos, ¿no? Pero vamos a poner de ejemplo a Santiago, ¿no? Imagínate que estamos ahora aquí en el culto y Santiago entra corriendo, asustado, llorando, ¿no? Todo sucio, ¿no? Y dice, no, nos decimos, a ver, Santiago, ¿qué ha pasado? Has llegado tarde al culto. No, pastores, discúlpenme, pero es que pasando ahí el paso de cebra me arrolló un camión, ¿no? Me arrolló un camión, me recorrió varios metros y hasta que me levanté, vine, ¿no? ¿Le creeríamos o no? ¿Por qué no? Es nuestro Santiago, ¿cómo no le vamos a creer? No le creeríamos porque no hay evidencias de que lo que está contando es verdad. Si nosotros decimos que somos cristianos, sí o sí deben haber evidencias. Deben haber evidencias. No somos perfectos, pero sí deben haber muestras en nuestra vida de que Jesucristo estaba trabajando en nosotros. ¿Sí o no? O sea, no podemos decir que somos cristianos y llevar la vida del viejo hombre, porque lo que hace el Señor es transformarnos, cambiarnos. Repito, no siendo perfectos, pero sí dejando atrás todo aquello como pérdida, como basura, porque ahora lo único que me interesa es el conocimiento de Cristo. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Lo demás vendrá por añadidura. El Señor desea bendecirte, claro que sí. Desea prosperarte, desea que logres aquellos objetivos, metas personales que tú tienes, pero siempre debajo de Cristo. No por encima de Jesucristo, no como el centro de nuestra vida. Pablo tenía claro que lo más importante en su vida era Jesucristo y que eso le traía multitud de ganancias. Pablo habla allí del poder de la resurrección de Cristo. Para nosotros como cristianos, qué enorme ganancia tenemos a través de esto. El poder de la resurrección es la evidencia y el sello de que todo lo que Jesús dijo e hizo es verdad. No es una fábula, no es un cuento. Jesucristo resucitó, venció a la muerte, venció el pecado.
El poder de la resurrección es un poder justificador para nosotros. Es la nota y la prueba de que el sacrificio de la cruz fue aceptado como un pago total. Es el Cordero Santo. Ya no necesitamos de nada más, de ningún sacrificio, ningún holocausto como el Antiguo Testamento. Basta con Jesucristo. Jesucristo es suficiente. El poder de la resurrección es el poder de la vida. Esto significa que aquellos conectados con Jesucristo reciben la resurrección de la vida. Para nosotros estamos de paso por esta tierra, porque nuestra gran esperanza está en la vida eterna, en el regalo que recibimos y estaremos con el Señor para siempre. El poder de la resurrección es, por tanto, esperanza. Es nuestra gran esperanza. Conocer a Jesucristo es también tener la convicción, la certeza de que el Señor responde a nuestras oraciones. Siempre responde. Quizá a veces no nos gusta como persona la respuesta del Señor, pero el Señor siempre responderá. Y conocer a Cristo es entender que un no es la mejor respuesta, porque el Señor siempre quedará lo mejor para nosotros. Y cuando el Señor nos cierra una puerta es porque lo mejor, aunque no lo entendamos. Y nos gozaremos con esa respuesta. Conocer al Señor también nos trae el beneficio, lo dije antes, de ser edificados. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nos edificamos unos a otros aquí en la familia de la fe. Conocer a Cristo es poder creer que lo mejor vendrá aun cuando estamos en lo peor. Es entender que lo mejor está por venir cuando estamos pasando una situación adversa, porque tenemos a aquel que está por encima de las circunstancias de nuestra parte, de nuestro lado. Conocer a Cristo es también descubrir mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad. ¿Basada en qué? Pues en Jesucristo, lo que Jesucristo hace y piensa en mí. A través de Jesucristo, voy terminando, obtenemos por tanto esperanza, ¿no? La esperanza de una vida eterna. Obtenemos también el valor, la fuerza para solventar aquellos momentos difíciles de adversidad. A través de Jesucristo también obtenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de Jesucristo obtenemos también libertad. Somos libres. Repito, no es una cuestión de prohibiciones, es cuestión de la obra maravillosa que hace Cristo en nuestro interior, que hace que cosas vayan cambiando. Por tanto, querido hermano, el creyente, no sé si has aceptado a Cristo en tu corazón, si eres ya un creyente o no, pero el creyente prefiere a Cristo por encima de todo. Prefiere a Cristo por encima de todo. ¿Por qué? Porque es conocedor que es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada mejor que conocer a Jesucristo. No hay nada mejor. Y esto es difícil de entender si no lo vives. Si esto me lo dicen al John de unos años atrás, dice, están locos. Pero lo he vivido. Conocer a Cristo es lo más maravilloso que ha podido pasar en mi vida. Y saben una cosa, el reconocer a Cristo en mi vida ha traído multitud de ganancias. De todo tipo, aún en medio de las muchas adversidades y pruebas que he tenido que pasar. Pero el Señor me restauró, me levantó, me limpió y me dio una nueva oportunidad. Me ha dado una nueva oportunidad, te ha dado una nueva oportunidad. Y si aún no conoces a Jesucristo, Él quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere darte una verdadera identidad. No basada en los engaños, en el maltrato que has sufrido, en las quizá tus padres te han tratado mal, somos imperfectos. El Señor quiere darte una identidad basada en Él, en lo que Él quiere hacer contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Porque realmente, querido hermano, conocer a Cristo tiene un valor incalculable. Incalculable. No puedo describirlo de otra manera. Tenemos que vivirlo.
tiene un valor incalculable. Ahora, después de haber estudiado más en profundidad esta semana, entiendo por qué Pablo dice: considero todo lo demás como basura. Claro que sí. ¿Cómo no va a decir eso Pablo si él había encontrado en el Señor, wow, lo más maravilloso que le puede pasar a una persona? Ahora, recordemos que Pablo está diciendo esto desde la cárcel. Estaba a la espera de una sentencia que no sabría si era el fin de sus días. Pero Pablo sabía que aunque él fuera liberado o tendría que acabar su vida, terminar allí, sería una victoria. Predicamos de eso hace unas semanas atrás, ¿no? Pablo dice: ¿qué hago? ¿Me quedo aquí sirviendo al Señor y a mis hermanos? ¿O prefiero morir? ¿No? No sé si recuerdan, hace unas semanas atrás. Pablo sabía que cualquiera de las dos era una ganancia para su vida. El seguir aquí proclamando y extendiendo el reino de Jesucristo, o estar a su lado para siempre. Querido hermano, te repito, conocer a Cristo tiene un valor incalculable. Medítalo, piensa qué cosas buenas, positivas te ha traído conocer a Cristo, sin olvidar que seguir a Cristo trae también sufrimiento. No es un camino color de rosa, pero sí es el camino que nos lleva a un final eterno de gozo y de felicidad para toda la eternidad. En nuestras manos está. No hay mejor decisión. Mira, una vez un pastor, con esto termino, me dijo: Johncito, hay dos decisiones que son cruciales en tu vida. En su momento no las entendí mucho, ¿no? Le escuché, pero me dijo: la primera es el momento que tú decides que Cristo sea el centro de tu vida. Eso cambiará tu vida para siempre. Me dijo: y la segunda, la decisión de con quién decides pasar el resto de tus días, ¿no? Tu ayuda idónea, ¿no? Aquella persona que te va a seguir ayudando a crecer en Jesucristo. Me dijo: porque si no, puede ser una persona que te aleje de Cristo también. Bueno, eso es para otro tema, pero vamos a centrarnos en la primera, ¿no? Con el tiempo entendí que es cierto, las dos. Pero la primera es fundamental. Tu vida cambia cuando la rindes a Cristo. Y cambia siempre para mejor. Para mejor. Pero querido hermano, eso conlleva una renuncia. Renuncia. Habrán cosas que el Señor obre en tu vida y tú ni siquiera te das cuenta que han desaparecido. Pero habrá otras que tú tienes que tomar la decisión de renunciarla, porque no son buenas para tu relación con Cristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a tomar un tiempo para orar, para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, como decía Pablo al inicio de este pasaje. No me es molesto recordaros una y otra vez lo mismo. Señor, gracias por recordarnos que tú eres maravilloso. Gracias por recordarnos que tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que tú tienes planes maravillosos para nuestra vida. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que nuestra identidad no está basada en lo que piensan los demás. Nuestra identidad eres tú, lo que piensas tú. Gracias, Señor, por recordarnos que tú estás allí, Señor, como buen padre, esperando a tus hijos a que se acerquen, a darles un abrazo, a limpiarlos, a hacer una fiesta. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres la vida, que tú eres la resurrección, que tú eres la esperanza. Gracias, Señor, por recordarnos que en ti tenemos libertad. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, de una vida de pecado, de una vida basada en la confianza de la carne que solo nos traía problemas. Gracias, Señor, porque
podemos decir lo que hemos experimentado, el caminar a tu lado, Señor, las maravillosas ganancias que tenemos contigo, Señor. Gracias, Señor. No sé realmente cómo esté tu vida hoy. Si has conocido a Cristo, has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador hace poco tiempo, si llevas mucho tiempo, si quizá nunca es la primera vez que escuchas hablar de Jesucristo. No lo sé. Pero sea cual sea tu situación, lo que sí estoy seguro es que Jesucristo está allí con los brazos abiertos para recibirte, para reconciliarte con Él, para decirte: hijo amado, tengo planes preciosos para ti. Sea cual sea tu situación, toma un tiempo allí en donde estás en silencio para decirle: Señor, es verdad, perdóname porque realmente no he sido consciente de la maravillosa ganancia que tengo de haberte aceptado en mi vida. O quizá en la oportunidad de decirle: Señor, yo quiero eso. Yo quiero recibir, Señor, del plan, del propósito perfecto que tú tienes para mi vida. Quizá estás hoy aquí, es la primera vez que escuchas y estás cansado de luchar en tu propia carne, de caer una y otra vez, de estar metido en uno y otro problema. Quizá es el día de decirte: Señor, hoy me rindo a ti, te necesito. Quiero experimentar ese cambio que tuvo el propio Pablo, Señor, de pasar de ser perseguidor de cristianos a dar su propia vida por ti. Quiero experimentar, Señor, un cambio en mi vida. Quizá llevas años de cristiano también, pero sientes que está lejos del Señor. Pues es el momento también de decirle: Señor, quiero reconciliarme contigo. No quiero seguir batallando con esto. Quiero rendirme, Señor, a ti. Te reconozco, Señor, como mi Señor, mi Salvador. Me bajo del trono de mi vida y te la entrego por completo a ti. Señor, gracias. Porque tú eres realmente el Dios de nuevas oportunidades. Tú ves nuestro corazón, Señor. Tú ves lo más profundo que hay en nuestros corazones en esta mañana. Señor, muévete con poder en medio nuestro, Señor. Queremos recibir de ti. Queremos realmente, Señor, vivir de acuerdo a la identidad preciosa que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el valor incalculable que tenemos por haberte conocido. Gracias, Señor. Habla, Señor, sigue hablando al corazón de mis hermanos, Señor, a lo largo, no solo en este tiempo, sino a lo largo de este día, de esta semana, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en medio de ellos y que sus vidas sean vidas rendidas a ti por completo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Querido hermano, si es la primera vez que has orado y has dicho: sí, Señor, te necesito, o si quizá llevas un tiempo luchando con el Señor y has hecho esta oración allí en tu intimidad, yo quiero animarte que al finalizar el culto busques al pastor Vicente, a mí, a alguno de los líderes de zona, lo compartas. Queremos orar contigo. Queremos apoyarte en esta nueva etapa. Una etapa que no es fácil, pero que es maravillosa. Porque, repito, conocer a Cristo tiene un valor incalculable. Que el Señor les bendiga.